siempre será un placer estar reunidos en este encuentro de escuelas de geriatría, que para el mes de abril vamos a tocar un tema muy interesante relacionado con osteoporosis. Y todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de llevar más o menos 30, 40 años en el ejercicio médico, nos ha dado hemos visto cómo de aquel engorroso proceso que hacíamos hace 40 años para mirar hueso trabecular, donde medíamos con regla diferentes cosas en radiografías de mala calidad, tenemos hoy oportunidad de utilizar cosas tan importantes para mirar la textura del hueso, como puede ser el PQ-CT de alta resolución. Y en ese sentido, entonces, está indicando un poco cómo ha ido la osteoporosis, y en ese momento hacíamos tratamiento con bifosfonatos que eran más venenosos que cualquier otra cosa, y producía los huesos porcelanizados, que definitivamente nos originaban muchas dificultades y muchos problemas, hasta llegar a lo que tenemos ahora como osteoporosis, donde todo el mundo está interesado, donde se conjugan diferentes especialidades y donde las opciones terapéuticas son bastante buenas. En ese sentido, entonces, vamos esta noche a discutir lo que es la terapia secuencial en osteoporosis, que tiene sus más y sus menos, tiene sus grises, sus blancos y sus negros, y la idea es discutirlo después de una presentación del doctor John Alejandro Naranjo. Vamos a tener la oportunidad de mirar dos profesores de Universidad de Caldas y que trabajan en CES Universitario, donde nos van a discutir desde el punto de vista de geriatría y de un programa muy importante de ortogeriatría, y desde la endocrinología, cómo esa terapia secuencial se da o no se da, y podríamos discutir largo rato. Así pues que le doy la palabra al doctor John Alejandro Naranjo para que haga toda la presentación, y posteriormente haremos la discusión con estos dos especialistas invitados. Adelante, doctor John Alejandro. Bueno, doctor, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Como dijo el doctor, mi nombre es John Alejandro Naranjo, y la idea de la revisión de hoy es conocer un poco más de la terapia secuencial y de pronto empaparnos de qué es lo que falta y cómo hacer nuestra práctica clínica más segura y mucho mejor con los pacientes, con la evidencia que hay actualmente. Perdón. Ya me está pasando. Bueno, recordar el día de la osteoporosis, el 20 de octubre. Siempre tener en cuenta esta patología que se toma como una enfermedad, no se le ha dado la relevancia que tiene como una enfermedad crónica. Dentro de la tabla de contenido vamos a hacer una introducción, vamos a hablar un poco de la epidemiología global y local. Rápidamente vamos a hablar del diagnóstico y el tratamiento enfocado en la terapia secuencial y las conclusiones. Es importante realizar la definición, en la cual la osteoporosis se define como una enfermedad esquelética sistémica que se caracteriza por la baja masa ósea y el deterioro de la microarquitectura. Como vemos en la foto, pues es la porosidad también que se presenta a nivel del hueso, lo que hablan del hueso trabecular, lo que nos lleva también a tener pues diferentes métodos de calcular estas alteraciones, la baja masa ósea y la microarquitectura. Esto, por consiguiente, y este deterioro lo que genera es fragilidad ósea y la susceptibilidad de fracturas, que es lo que queremos evitar en nuestros pacientes. Como pacientes como doña María Antonia Cuero, una paciente de 122 años y 65 días, la cual es colombiana, y nos preguntamos cuál sería la terapia para una paciente con una longevidad como la de ella, dado que la osteoporosis se considera actualmente una enfermedad crónica, ha tenido avances importantes, como lo mencionó el doctor Gómez Montes. Sin embargo, los tratamientos son finitos, generalmente tienen un rango, digamos, en los estudios de utilidad de cada medicamento. Por lo tanto, para estos pacientes tan longevos
aún es una necesidad insatisfecha de un régimen terapéutico eficaz y a más largo plazo. Dentro de la epidemiología, vamos a encontrar una prevalencia global del 19.7%, epidemiología en Europa alrededor del 15% y para Sudamérica del 12.1%. Esto va a depender mucho de lo que valoremos, tanto las fracturas vertebrales, fracturas de muñeca o fracturas de fémur, vemos que incrementan con la edad, pero con una prevalencia mucho mayor en la fractura vertebral. Pero si valoramos esto a nivel de Colombia, vemos que nuestra tasa para el 2019 era de 265 por 100.000 habitantes. Nos preguntamos por qué las diferencias tan grandes con Brasil, con México, y probablemente, a pesar de que nosotros tenemos un subregistro, pues en toda Latinoamérica hay ciertas dificultades en cuanto a llevar unas bases de datos adecuadas y unos registros para mejorar estos datos epidemiológicos. También es importante tener en cuenta, fuera de las fracturas, es que la osteoporosis es una enfermedad muy prevalente y vemos cómo a medida que se va, perdón, yo pongo el puntero, vemos cómo a medida que se va envejeciendo, se va aumentando esta prevalencia. Vemos la línea anaranjada con un triángulo que es de las mujeres, como a los 60 años podemos tener una prevalencia del 30%, a los 70 años del 50% y podemos llegar al 75% entre los 80 y los 89 años. Una gran proporción y el tratamiento de esta pues nos va a, digamos, a evitar complicaciones en todos los pacientes. Dentro de los factores de riesgo que presenta la osteoporosis, todos o la mayoría conocemos el FRAX, que también está validado para Colombia, el cual tiene factores de riesgo como el lugar de residencia, la etnia, la edad, el índice de masa corporal, historia familiar de fracturas, historia personal de fracturas también, el uso de glucocorticoides, la artritis reumatoidea, el tabaquismo, el alcohol y la presencia de una causa secundaria de esta osteoporosis. Sin embargo, fuera de este FRAX, quería traer algunos otros factores de riesgo que no podemos olvidar, que a pesar de que no estén en el FRAX, pueden cambiar, digamos, conductas y pueden hacernos, hacer un seguimiento mucho más estrecho en este tipo de pacientes. Primero, pues una cifosis torácica, la presencia de una pérdida de más de 4 centímetros, las caídas y la fragilidad, dado que esto aumenta en un gran porcentaje las fracturas, cuadros de enfermedades inflamatorias, enfermedades endocrinas, dentro de ellas pues prevalentes como la diabetes mellitus, enfermedades hematológicas, musculoesqueléticas y algo que de pronto se nos pasa desapercibido, los pacientes con EPOC en las enfermedades pulmonares. Tenemos otros cuadros nutricionales, no olvidar esos pacientes de cirugía bariátrica que pierden tanto peso y que no se tiene un adecuado seguimiento de su osteodensitometría. También tener en cuenta la medición, los medicamentos como inmunosupresores, tratamiento tiroideo, y otros medicamentos que están asociados con mayor riesgo, los cuales siempre debemos tener en cuenta. Dentro de la fisiopatología, vamos a hablar a grandes rasgos cada uno de los medicamentos que se utilizan actualmente en dos puntos importantes, los osteoclastos y los osteoblastos. Como los osteoclastos, las células que realizan la eliminación o el barrido y la eliminación la eliminación de este hueso o aumento de la resorción, y los osteoblastos como las células que generan la formación de hueso nuevo, los cuales los dos son importantes para mantener una adecuada salud. Primero que todo, los osteoformadores, hablamos de teriparatide y de avaloparatide, y que actúan pues a nivel del receptor de la paratiroides, de la hormona paratiroidea. Tenemos otros medicamentos como los bifosfonatos, los cuales se depositan a nivel del hueso, y lo que hace es ser absorbido por el osteoclasto, el cual al ser absorbido y inhibir una de las vías metabólicas del malveolato, lo que va a hacer es generar apoptosis.
secundario, uno de los más frecuentes actualmente es la utilización de el denosumab como un factor que liga el rank, y la importancia de este es la utilización más frecuente en nuestro medio y actualmente el boom que hay del crecimiento de este tipo de terapia, pero la dificultad que tienen es la formación de los osteomorfos. Estos osteomorfos lo que hacen es fusionarse y a medida que se termina y se completa la terapia con el denosumab, lo que se va a generar es que se reabsorba mucho más rápido el hueso cuando se restaure la vía del rank ligando. Además, pues el romosozumab por la vía de la esclerostina. Acá vemos cómo el bloqueo de la esclerostina va a hacer que se generen por la vía del WNT y la beta-catenina, lo que va a generar es osteoprotegerina que se une al RANG ligando y evita que éste estimule el osteoclasto, y también tiene doble acción al realizar proteínas nucleares que generen mayor formación ósea. También tener en cuenta acá el teriparatide, como ya lo habíamos visto, que sus segundos mensajeros son asociados a la proteinquinasa C. Importante también hablar un poco del diagnóstico y cómo se hace. Tenemos varios criterios. Estos son los criterios de la ACE en el 2020, el cual nos habla de osteodensitometría con un T-score menor de 2.5 en columna lumbar, fémur, total o cuello femoral y radio distal. La presencia de una fractura de bajo trauma, la presencia de un T-score en osteopenia, pero con fractura por fragilidad, o la presencia también de un T-score en osteopenia y un FRAX elevado, que ya vamos a hablar un poco del FRAX, el cual, digámoslo así, el Reino Unido ha sido un pionero y digamos que es lo que más avalan sus guías, el cual tiene diferentes puntos de corte. Lo primero, pues ellos tienen un corte de bajo riesgo, tienen un corte intermedio que nos habla de la utilización de la osteodensitometría, y posteriormente un punto de intervención que, dado sus guías de costo-eficiencia, lo que hacen es intentar mejorar este perfil de los quali en este tipo de tratamientos. Lo que hacemos entonces es calcular en nuestro paciente la edad y la probabilidad de riesgo de fractura osteoporótica mayor, y para ellos hay alto riesgo y muy alto riesgo por la escala FRAX. Como vemos, al lado izquierdo vamos a tener los puntos de corte que se utilizan para cada paciente en el rango de intervención, tanto de inicio de la intervención, en alto riesgo y muy alto riesgo, que van cambiando. Y vemos que a los 70 años esto se estabiliza, que de los 70 pues para adelante realmente es una línea recta sobre el riesgo. Posterior a clasificarlo tanto por el FRAX, en estos pacientes de riesgo intermedio, ellos recomiendan solicitar la osteodensitometría ósea para reclasificarlo en cuanto a bajo riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo. Nosotros también tenemos FRAX con sus limitaciones, como pues ampliamente se ven digamos, en otras charlas, se han definido, digamos, algunas de las dificultades que tienen. Sin embargo, es una gran herramienta de atención primaria. Vamos a calcular la fractura osteoporótica mayor, vamos a valorar si está en riesgo de no tratar, enviar la osteodensitometría o tratamiento, y en estos pacientes pues también vamos a tener, digamos, esta curva o esta escala donde según la edad y según el riesgo que nos calcule el FRAX vamos a definir el tratamiento. Ya relacionado con otro tipo de factores de riesgo, fuera del FRAX, también debemos valorar qué otros hallazgos o qué otros compromisos nos pueden clasificar un paciente de muy alto riesgo. Tanto la fractura vertebral reciente en los últimos 2 años, esta es la guía británica, más de 2 fracturas vertebrales en cualquier momento, una densitometría con un T-score menor de 3.5, tratamiento con dosis altas de glucocorticoides o múltiples factores de riesgo. Y en esto, además de otros indicadores de muy alto riesgo, quería traer a
digamos, en el contexto, este cuadro que me llamó la atención porque no todos los factores de riesgo son iguales. Cuando utilizamos glucocorticoides a bajas dosis, pues digamos que es el mismo del Frax, pero el Frax nos puede aumentar y este riesgo nos puede aumentar mucho más si utilizamos dosis mayores de 7.5. La utilización también del TBS que nos puede ajustar el FRAX como se utiliza para valorar el mayor riesgo que pueden presentar si este hueso trabecular está deteriorado. También el riesgo de fracturas que no es mínimo y ellos hablan de ajustar casi un 30% si el paciente tiene más de 2 fracturas en el último año y si el paciente tiene diabetes mellitus, ellos nos recomiendan ajustar en artritis reumatoidea o colocar 100 artritis reumatoidea al calcular el FRAX. En la guía americana nos hablan más de tener en alto riesgo un T-score de menos 1 y hasta menos 2.5 con un FRAX mayor de un 20% de probabilidad de fractura osteoporótica mayor y mayor a 3% en fractura de cadera. Y en los de muy alto riesgo vemos una diferencia, fracturas en los últimos 12 meses, fractura durante la terapia para la osteoporosis y la puntuación del T-score que ellos hablan más de menos 3. También para ellos la fractura de muy alto riesgo va con un índice de MOF de mayor de 30 y de cadera de 4.5. Ya hemos hablado un poco del diagnóstico. Dentro del diagnóstico y posterior a realizar, digamos, la terapia inicial, debemos valorar varias cosas en la terapia secuencial. En este tratamiento, si algún medicamento que se haya utilizado esté fallando o si se ha completado la terapia que inicialmente planteé para el paciente y requiere evitar una desmineralización ósea. Pero la definición actualmente aún es controvertida sobre la falla terapéutica. Su definición es que de falla terapéutica es una disminución significativa en la densidad mineral ósea, la presencia de fracturas recurrentes, aún con una terapia que se cumple con adecuada adherencia. Algunos hablan de llevar este tratamiento hasta un T-score de menos 2.5, pero la guía americana nos habla de este término intuitivo, dado que si el riesgo menor de 2.5 es suficiente para tratar, deberíamos llevarlo a menos 2.5 para evitar, digamos, mayor riesgo de fracturas. Lo mismo que el FRAX, el tratamiento para disminuir este riesgo, debe ser, pues, según ellos, guiados para disminuir este porcentaje en el FRAX. Y una connotación que sigue adelante es importante de los estudios que vamos a ver, y es que para algunos autores, o la evidencia está dividida entre los bifosfonatos y lo que representa el tratamiento con bifosfonatos y cuánto por ciento del compromiso del tratamiento que se hace con bifosfonatos realmente se ve reflejado en la densidad mineral ósea. Por eso al lado izquierdo, pues está de la guía americana, nos habla que el cambio en la densidad mineral ósea representa solo el 20% de la reducción de fracturas, del riesgo de fracturas. Y al lado derecho hay otros estudios pues que avalan la utilización de la densidad mineral ósea como un derivado del riesgo de las fracturas como un resultado significativo para dirigir el tratamiento de los pacientes con osteoporosis. Nos vamos a ir más hacia el lado derecho porque la evidencia actual realmente está reflejada en estos datos. Vamos a ver entonces dentro del tratamiento de la terapia secuencial y la división de alto riesgo y muy alto riesgo, cómo la guía americana para el alto riesgo lo trata con medicamentos generalmente orales, alendronato, risedronato o antirresortivos pues de mayor poder como el denosumab o el ácido zoledrónico, pero a todos los pone en un mismo nivel, igual que en el muy alto riesgo. Abaloparatide, denosumab, romosozumab o teriparatide están en la misma, digamos que en la misma indicación, y posterior a esto se debe valorar el riesgo nuevamente al terminar esta terapia y ellos pues nos dan unas sugerencias de un tratamiento antirresortivo, pero pues no se comprometen con ninguna terapia. Dentro de la evidencia a nivel mundial, pude encontrar este consenso asiático que nos habla de consenso sobre terapia a largo plazo y secuencial y nos
nos muestra varios escenarios: alto riesgo de fracturas, paciente con descontinuación del denosumab, paciente que ha completado la terapia anabólica y paciente que presenta una fractura mientras está utilizando un tratamiento antirresortivo. Y estos son los 4 escenarios que más vamos a estar implicados en esta charla. Como terapia secuencial en los pacientes de muy alto riesgo, una recomendación nueva de la guía británica en el 2022 es la utilización del teriparatide y el romosozumab, porque se ha visto que en los estudios pivotales, justifican una opción de primera línea para estos pacientes de muy alto riesgo, dado que tienen más poder en la disminución de las lesiones vertebrales y de las fracturas clínicamente significativas. Cuando vamos a hablar entonces de uno de los primeros, que es el romosozumab, y después de terminar y de completar el esquema con romosozumab, ¿qué otra terapia debe continuar? Pues vamos a hablar del denosumab. En el estudio el Friday Extension, un estudio a 36 meses, donde 12 meses fueron de romosozumab y los 24 siguientes fueron de denosumab, valorando la eficacia y la seguridad de este tratamiento, vemos al lado derecho cómo el romosozumab el primer año se eleva a 13, luego se da el tratamiento con denosumab y sigue el ascenso significativo en la densidad mineral ósea. Igual que para la cadera total, hay un aumento significativo el primer año y luego continúa el denosumab realizando un ascenso significativo de la densidad mineral ósea. Por lo tanto, a pesar de que es un estudio y es un subanálisis, debemos tener en cuenta la posibilidad de que el denosumab posterior al romosozumab continúa con una ganancia de la densidad mineral ósea. Ahora, si el denosumab es mejor que el ácido zoledrónico como uno de los bifosfonatos de mayor poder, pues hay un estudio de la vida real con 100 pacientes que compara la utilización de romosozumab y el romosozumab los primeros 12 meses y luego el denosumab, el ácido zoledrónico. Pero también vamos a ver que algunos pacientes eran tratados previamente con bifosfonatos y nos da también más, digamos que un poco más de información acerca de esta terapia secuencial. Lo primero que nos muestra este artículo es que los pacientes que inician con romosozumab y no tienen previamente tratamiento con bifosfonatos, pues el cambio de la densidad mineral ósea es mucho mayor. Y segundo, también nos muestra que la utilización, más que todo en columna vertebral, la utilización del romosozumab y después el denosumab tiene una diferencia estadísticamente significativa con el cambio en la densidad mineral ósea que sobrepasa al ácido zoledrónico. Esto cuando hablamos de columna lumbar. Pero cuando hablamos de cadera, realmente son iguales. Tanto después del romosozumab, utilizar ácido zoledrónico o denosumab es lo mismo. Y tener en cuenta que siempre hay una diferencia estadísticamente significativa en cualquiera de las dos terapias. Cuando se utiliza bifosfonatos previos, es menos este cambio en la densidad mineral ósea. Por conclusión, el denosumab fue un agente secuencial más efectivo que el ácido zoledrónico para mejorar la densidad mineral ósea, especialmente en pacientes que ya han recibido tratamiento con bifosfonatos. Otra de las terapias es la utilización de teriparatide y la continuación con denosumab. Este estudio prospectivo unicéntrico fue aleatorizado a 12 meses, incluyó 35 hombres y 265 mujeres que recibieron teriparatide durante 24 meses y luego denosumab. ¿Qué características nos presenta a nivel de columna? Lo que vemos acá en la línea superior, el triángulo, es que hay un ascenso, hay un continuo ascenso en la densidad mineral ósea a nivel de columna, que es significativo, estadísticamente significativo versus alendronato. Y cuando hablamos también en cuanto a cuello femoral, lo que vamos a ver es que hay una diferencia estadísticamente significativa, pero vemos que el cambio realmente es mínimo. Cuando utilizan esta terapia, hay otros estudios que también avalan que hay un aumento significativo de la densidad mineral ósea en los pacientes que son tratados con denosumab, que aumentan mucho más
respecto al endronato y esta vez utilizando 75 miligramos semanal, que es la dosis que generalmente se utiliza. Como algunos tratamientos, o más que todo en Asia, utilizan 35 miligramos semanal. Cuando otro de los estudios, cuando hablamos de teriparatide y el subsiguiente tratamiento con denosumab, también hay otro estudio de la vida real que fue primero 18 a 24 meses de teriparatide y luego los diferenciaron en denosumab o abrieron los brazos a denosumab o a bifosfonatos y lo que encontraron es que había una diferencia estadísticamente significativa de 4.5% a nivel de la densidad mineral ósea a nivel de la columna vertebral. No así en lo que es el fémur total. Pero este mismo estudio también nos muestra que los pacientes que fueron llevados a bifosfonatos, la mayoría fueron alendronato y ácido zoledrónico. Y dentro de este estudio encontraron una diferencia estadísticamente significativa a favor del ácido zoledrónico en la cadera de un 5.7% comparado con los bifosfonatos orales. Por lo tanto, y estos estudios previos digamos que engloban una de las recomendaciones de la guía británica, la cual nos habla que los pacientes que hayan detenido denosumab, romosozumab o teriparatide requieren una terapia usualmente involucrando manejo antirresortivo. Ahora, las terapias, si encontramos un paciente que venía recibiendo denosumab, esto debemos tener muy en cuenta el riesgo que tiene este medicamento posterior a completar la terapia de una desmineralización rápida. Hay un 5%, entre el 5 y el 17% en columna que se pueden perder de lo ganado con los 10 años de tratamiento y entre el 6 y el 19% también se puede perder en cadera de la densidad mineral ósea. Pueden haber múltiples fracturas vertebrales y en comparación los pacientes que recibieron menos de 3 años, los pacientes, perdón, que recibieron más de 3 años tenían mucho mayor riesgo de presentar una fractura vertebral que los que recibieron menos de 3 años. Vemos al lado derecho cómo es el incremento en la densidad mineral ósea del denosumab, pero cómo se pierde rápidamente luego de que digamos que se suspende este tratamiento hasta llegar al año, al basal, y después de 2 años puede llegar mucho menos digamos que de la densidad mineral ósea que teníamos inicialmente. Por lo tanto, siempre se debe acompañar de una terapia. Es importante cuando hablamos de la utilización del tratamiento que hay algunas secuencias pueden pueden tener una pérdida de la densidad mineral ósea alrededor del 3%, aún con el romosozumab. Vemos el estudio que es el Data Switch, que nos habla del denosumab continua y seguido del teriparatide, nos muestra una gran preocupación que aún no hay una respuesta a esto. En la clínica, ellos nos hablan que después del año de completar denosumab por un año, perdón, sí, denosumab, y continuar teriparatide, hay una pérdida significativa a nivel de la columna y del cuello femoral de la densidad mineral ósea de estos pacientes. Ahora, ¿qué tanto se expresa esto en el riesgo de fracturas? Pues aún no hay un estudio que nos diga la relación que tienen de esta pérdida transitoria en el riesgo de fracturas que presentan los pacientes. Sin embargo, la sociedad americana nos habla que el teriparatide está asociado a esta pérdida transitoria y que este impacto aún es desconocido. Cuando utilizamos, ya vemos la dificultad que tiene utilizar el teriparatide en este momento. Cuando vamos a valorar la utilización del romosozumab, solo tenemos un estudio exploratorio, que es un subanálisis de el estudio de eficacia y de seguridad del romosozumab. Primero, estos pacientes fueron llevados a 24 meses de romosozumab, que fue un periodo extendido, y de este grupo, los que estaban en placebo, después de 2 años, continuaron en placebo versus denosumab. Y luego de este año se inició el romosozumab en ambos brazos. ¿Qué hallazgos? Y esto es simplemente estadístico, ellos no hacen un análisis bivariado de las muestras, pero nos dicen los pacientes que iniciaron romosozumab y previamente venían de placebo, aumentaron su densidad mineral ósea en un 9.1% en la columna lumbar.
Diferente de los pacientes que utilizaban que utilizaban denosumab, los que inicialmente aumentaron un 5.5% el primer año con denosumab y luego con el romosozumab solo se aumentó un 5.3%. Esto pues muy importante, asociado también que en los pacientes que valoramos el cambio mínimo a nivel de columna total, perdón, de cadera total, tenemos que el romosozumab aumenta un 4.6% en este año, pero los pacientes que utilizaron primero denosumab y luego romosozumab solo tuvieron un ascenso del 0.9%. A pesar de que no hay una caída significativa como en el teriparatide, sí vemos que hay una, digamos, no hay tan buena respuesta a la terapia secuencial cuando se inicia primero denosumab y luego romosozumab. Sin embargo, es una terapia que podemos utilizar. Ahora, cuando estamos hablando del denosumab, tenemos que tener muy en cuenta si vamos a cambiar a un bifosfonato, cuántos años de terapia tienen. Algunos estudios nos hablan que un año después de tratamiento de alendronato, el tratamiento con alendronato durante un año, después del tratamiento con denosumab, condujo a un mantenimiento en cadera en el 84% de los pacientes y en columna lumbar en el 92% de los pacientes. Pero todas estas terapias se habían realizado en pacientes con denosumab de menos de 2.5 años. Importante en el Data Extense, lo que nos utilizaron teriparatide asociado a denosumab y luego se definieron la utilización del ácido zoledrónico o continuar con denosumab. Y lo que valoraron era que la densidad mineral ósea posterior a la utilización del ácido zoledrónico no tuvo reducciones a los 12 meses, pero sí presentó una reducción del 3% a las 27 semanas. Cuando utilizamos el denosumab por más de 2.5 años y luego vamos a utilizar una terapia con bifosfonatos, debemos tener en cuenta que hay estudios observacionales que muestran después de 8 años, o un estudio observacional de 8 años, después de dar la dosis de ácido zoledrónico 6 meses después de completar el tratamiento con denosumab o de la última dosis de denosumab, en este estudio vieron que los pacientes que no utilizaban ningún medicamento tenían una pérdida de densidad mineral ósea en columna de 6, en cadera de 5.9, pero los que utilizaban ácido zoledrónico tenían en columna lumbar una disminución de menos 3.3 respecto pues a la ganancia máxima con denosumab a nivel de columna vertebral. En cuello femoral vemos una disminución de menos 1.5%, que no es estadísticamente significativa, pero sí lo es a nivel de cadera total de una reducción de menos 2.2. Como conclusión de todo esto, los estudios nos muestran que después del denosumab y continuar con el bifosfonato, puede haber una reducción entre el 50 y el 70%, hay un mantenimiento entre el 50 y el 70% de la densidad mineral ósea que se ganó en columna y en cadera después del tratamiento con denosumab en la utilización del ácido zoledrónico. Por lo tanto, una de las recomendaciones también de la guía es utilizar el ácido zoledrónico después de haber detenido el denosumab. Recomiendan también la utilización de marcadores bioquímicos de recambio óseo. Sin embargo, si no se tienen en nuestro medio, se puede adicionar una dosis de 6 meses posteriores de ácido zoledrónico después de la primera dosis de ácido zoledrónico. Ahora, también nos podemos ver en la, digamos que en la disyuntiva de qué tratamiento utilizar luego de un bifosfonato y qué terapia secuencial es la mejor, la más indicada. En este momento, pues hay pocos estudios, sin embargo, este estudio nos trae sobre teriparatide y la utilización previa de bifosfonatos, en un estudio con 1.433 pacientes sin tratamiento previo y 774 con tratamiento previo. Los desenlaces fueron fracturas. En cuanto al cambio hacia el cambio de la densidad mineral ósea, vemos que hay un ascenso mucho más marcado en los pacientes que no tenían ningún tratamiento previo y los que utilizaron bifosfonatos había un ascenso significativo. Por lo tanto, es importante utilizarlo, pero no es tan, digamos que tan grande como los pacientes que no tenían ningún tratamiento. Ahora, el seguimiento mostró
que no había una diferencia estadísticamente significativa, a pesar de que, digamos que se alejan un poco las curvas, que vemos realmente en la estadística no muestra diferencia estadísticamente significativa. La importancia de esto se tiene en que el tratamiento con teriparatide posterior a bifosfonatos tiene utilidad y se puede, digamos, evitar el riesgo de fracturas. También tenemos un estudio que nos compara el romosozumab con el teriparatide en los pacientes, en las mujeres posmenopáusicas. Este estudio fue un año de romosozumab, o 2 años de teriparatide, y ellos compararon en el primer año cómo fue el cambio después de un bifosfonato oral. Y ellos vieron que con la línea azul es el romosozumab, hay un ascenso muy significativo respecto al teriparatide en cuanto a la utilización previa de bifosfonatos. Y la conclusión de este estudio es que hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a cuello femoral y fémur, además de médula espinal, de cambios en la densidad mineral ósea de los pacientes que utilizan romosozumab después de la utilización de bifosfonatos. Por lo tanto, como conclusiones quiero dejar que, dado que la osteoporosis es una enfermedad crónica, el manejo y el seguimiento a largo plazo es obligatorio para optimizar los resultados y evitar las fracturas de nuestros pacientes, que la terapia secuencial es una respuesta a la necesidad de un tratamiento a largo plazo, dado digamos que la longevidad que tienen nuestros pacientes en este momento, y que los pacientes de muy alto riesgo deben recibir terapia inicial osteoformadora, porque esto va a tener impacto en la respuesta en la densidad mineral ósea subsiguiente. Y siempre tener en cuenta que el tratamiento previo va a afectar la decisión farmacológica en la terapia secuencial. Agradezco agradezco que me hayan invitado a la conferencia y que me hayan escuchado. Ahora vamos unos comentarios del doctor Castro y resolver preguntas, y el doctor Mora también. ¿Dónde? ¿Hola? ¿Me escuchan? Doctor Castro, sí, le doy la palabra. Sí, buenas noches a todos. Alejandro lo hizo muy bien, realmente hizo como las aristas que tendría la terapia secuencial. Usted lo mencionó de pronto de forma reciente, en los últimos 2 años, se está direccionando al inicio desde terapia naif a los pacientes de muy alto riesgo con osteoformador, pero esto es lo que va a ser, digamos, el reto en los próximos 3 o 5 años de las sociedades científicas de saber cuál va mejor. ¿Sí? Entonces, idealmente, posfractura, la idea sería osteoformador, si pues, las condiciones clínicas lo permiten, el régimen de seguridad lo permite, que la guía de la NGO del Reino Unido lo diga, es un respaldo grande porque ellos siempre tienen toda la parte de farmacoeconomía en cuenta, a diferencia de pronto la ACE, los americanos no lo tienen tan en cuenta. Entonces, idealmente es osteoformador, luego antirresortivo, y si llegara una tercera terapia, osteoformador, luego antirresortivo, pero ese es en un mundo ideal. Nosotros ya llegamos de ver pacientes con 10 años de alendronato, 5 de deno y se fracturan, no porque haya falla terapéutica, no porque ya está muy viejo, con Parkinson, con inestabilidad, con caídas, pues nos toca arrancar nuestro formador y usted ya lo mencionó, no. Tal vez no se vean las ganancias tan grandes en densidad mineral ósea, pero finalmente el desenlace en pacientes de muy alto riesgo son las fracturas. El doctor Mora. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, Alejandro, lo felicito. Trató de hacer un abordaje amplio de un tema que puede llegar a ser complejo. Em, a ver, es que este es un tema bien, bien denso, ¿no? Hablar de terapia secuencial implica tener presente cuál puede ser nuestra primera opción de tratamiento, ¿no? Es importantísimo lo que nombraste del riesgo, establecer el riesgo de fractura, sí, como alto o muy alto riesgo. El valor de T pues es fundamental y es una medida que la podemos hacer bastante fácil. Em, ¿Qué puedo decir? Es importante que tengamos en cuenta que en los medicamentos de
que se recomiendan en la guía de muy alto riesgo de fractura, digamos, hasta la fecha, cuando vemos el outcome más importante, que es fractura, digamos, en los análisis comparativos, en Meta-Analysis Network, digamos, hasta ahora no se ha demostrado en estos escenarios que uno sea superior al otro en el outcome fractura. Se han usado otras medidas indirectas, sí, y eso está pues en los metaanálisis que tenemos amplios, donde digamos, cualquiera de estos medicamentos es eficaz en la reducción del riesgo de fracturas. Digamos que no hay diferencias demostradas en los ensayos hasta la fecha. Entonces dependerá mucho del paciente al que nos enfrentemos. Probablemente si es un paciente de un pueblo de bajo nivel económico con riesgo de pérdida en el seguimiento, pues probablemente nuestra opción sea un ácido zoledrónico, ¿sí? A una terapia, digamos, donde se nos pierda el paciente y tenga mayores riesgos, digamos, como denosumab, que es algo que nos vemos enfrentados ahora, ¿no? Que se pierden en el seguimiento y vemos terapias incompletas. Entonces es importante tener presente que en esos 4 medicamentos, denosumab, zoledronato, teripadertit y romosozumab, digamos, los 4 se comportan muy eficientes en la reducción del riesgo de fracturas, ¿sí? De hecho, en las guías de Reino Unido, ellos van siempre como primera línea, como recomendación global, los bifosfonatos, ¿no? Y después hace una disquisición de cuál podría ser, digamos, una opción válida para tratar de lograr mejores resultados. En ese escenario se ha recurrido a un subrogado, que es la densidad mineral ósea, que era lo que tú estabas mostrando ahí. ¿Cuál es el problema con el subrogado cuando evaluamos los bifosfonatos? Que el subrogado, digamos, cuando evaluamos qué tanto reduce el riesgo de fractura, un bifosfonato no se explica de manera importante por el cambio de la densidad mineral ósea. Digamos que los bifosfonatos pueden reducir el riesgo de fractura entre un 50 y 60%, pero solo se explica por un 20% en el cambio de la densidad mineral ósea. Y ahí hay 2 metaanálisis muy importantes, uno del 2019 y otro del 2020 de Lancet, que muestra que el cambio de la densidad puede ser un subrogado, digamos, para predecir la reducción del riesgo de fractura, pero desafortunadamente el R cuadrado de este metaanálisis, que es importantísimo del 2020, el R cuadrado no es como tan bueno. De hecho, en los bifosfonatos es heterogéneo y el R termina siendo 0,3, 0,4. Entonces, digamos que en la terapia debemos siempre escoger muy bien nuestros pacientes. Indudablemente, la mejor opción será terapia osteoformadora cuando es posible y podemos garantizar que se dé continuidad. ¿Por qué? Porque la terapia osteoformadora será la que más densidad mineral ósea forme y probablemente nos lleve a una mayor reducción de riesgo de fracturas seguido con una terapia antirresortiva, ¿no? Doctor Mora, muchas gracias por su participación. Aquí revisando el panel de preguntas, tenemos una pregunta para el doctor Mora y dice, ¿hasta qué edad tamizar y tratar osteoporosis? ¿Cuándo se suspende en forma definitiva el tratamiento? ¿Cuándo tamizar? Pues las guías, ahí lo mostró Alejandro, por encima de 65 años a manera global. Si el paciente tiene otros factores de riesgo, digamos, probablemente lo hagamos mucho antes. Por favor, no olviden la menopausia precoz siempre frente a osteoporosis. Preguntar cuándo se le fue el periodo menstrual, porque en ese escenario será mucho antes, ¿no? Si el periodo se le va a los 45, será a los 55 la densidad mineral ósea. Si se le fue a los 40, será 10 años casi que después del periodo. Entonces, si usa glucocorticoides, tendrá que hacerse antes de los 65 años. Bueno, hay otros que ustedes ya conocen para tomar antes, pero por encima de los 65 años es la recomendación. Y de ahí en adelante, ustedes saben, ahí lo que mostraba Alejandro es que a medida que la población envejece, pues la prevalencia termina siendo altísima, ¿no? Y hay 2 factores de riesgo importantísimos para fracturas, que es el T. Entre más bajo el riesgo va incrementando, pero también la edad. Entre más edad tiene el paciente, el riesgo se incrementa muchísimo. Entonces yo creo que después de los 65, si no ha tenido, hay que estar siempre haciendo el tamizaje con la densidad mineral ósea, ¿no? Y aquellos pacientes que han perdido estatura de manera significativa, Alejandra lo dijo, para estos pacientes que han perdido 4 centímetros, pues probablemente sea secundario fracturas vertebrales. No sé si ahí respondí la pregunta. Perfecto, doctor. Una pregunta para el doctor Castro que nos hacen aquí en el panel es, ¿qué hacer en pacientes con fractura vertebral por fragilidad y con densitometría normal? ¿Cómo se hace seguimiento? Realmente, cuando ustedes ven las guías y
las que mostró Alejo de la ACE y el consenso colombiano, recuerden que hay un marcador que dice fractura por fragilidad ósea a nivel de vértebra o cadera independiente de la densidad mineral ósea. Eso es una osteoporosis severa y ya queda como una osteoporosis de muy alto riesgo. No es habitual que salga una densitometría normal. Lo que sí es muy frecuente es que salga fractura vertebral o fractura de cadera con osteopenia. Pero ahí toca mirar muchas cosas de la parte de la técnica y, digamos, también la coexistencia de osteoartrosis, que es muy común en nuestra población mayor. Entonces, fractura vertebral con fragilidad y densitometría normal se trata como osteoporosis severa y de muy alto riesgo y el seguimiento se hace igual, se hace con radiografías periódicas cada 2 años, densitometrías periódicas y pues toda la parte del perfil óseo. O sea, recuerden que cadera y vértebra es osteoporosis severa si el mecanismo es fragilidad y es un paciente adulto mayor de 50 años. Si fue otro mecanismo, pues habrán otras consideraciones. Excelente, doctor. Una pregunta para el doctor Mora. Nos dicen aquí, ¿por qué el romosozumab no está autorizado por INVIMA en paciente masculino? Em, Eso depende, digamos, ahí sí depende de la casa farmacéutica y de los estudios que tenga toda la molécula. Digamos que si no tiene estudios en la población masculina, pues esa sea la razón para que no se haya pasado al INVIMA con esa indicación. No sé si de pronto ahí sí Edgar tenga alguna información adicional, pero si digamos la información o los estudios no son suficientes para lograr la aprobación, será la razón para la no aprobación, pero pues no sé si Edgar tenga alguna otra información. No, como lo dice Edwin, digamos que la aprobación por el ente regulador de cada país es de acuerdo a lo que aporta la casa farmacéutica cuando está ingresando el producto pues, al nuevo país. Y es sencilla, pues digamos, la respuesta inicial. Por ahora no, más adelante tal vez va a haber soporte, porque pues la prevalencia de osteoporosis en mujeres es del 70-80%, la prevalencia en hombres es menor, por lo tanto los estudios pivotales, el FRAME, el de ácido solerónico, el de teriparatide, es hecho en mujeres. Pero todas las guías de osteoporosis siempre dicen digamos que los hombres se adaptan a los resultados de los estudios pivotales que son hechos de mujeres en guías. Pero como ente regulador, por ejemplo, entonces Romosozumab Amgen mostró fue sus estudios FRAME que son en mujeres. Más adelante, y es que estos estudios tienen muy alto costo, más adelante o con estudios de vida real, tal vez sometan la evidencia que hay en hombres, pero digamos que para iniciar es porque la evidencia está en el grupo poblacional de mayor compromiso, que son las mujeres, pero no es porque haya alguna otra condición fisiológica o algo diferente. Perfecto. Una pregunta bien interesante que dices, en los pacientes en hemodiálisis, ¿cuál es la terapia preferida teniendo en cuenta los últimos estudios en donde el denosumab ha aumentado el riesgo de hipocalcemia? Esa es una pregunta compleja, porque esta población requiere una valoración por un experto cómo se comporta el metabolismo óseo. Si ellos tenían lo que antes se llamaba la, ahora actualmente pues se llama la enfermedad ósea asociada a enfermedad renal crónica que puede tener cuatro desarrollos, ¿sí? La osteomalacia, la osteitis fibrosa y demás. Entonces, poner denosumab en pacientes, digamos, que tengan un comportamiento de, se me fue la palabra, de bajo recambio óseo, ¿sí? Malasia. Que tengan osteomalacia, usar denosumab puede ser contraproducente, ¿no? Entonces tú tienes que saber cómo es la PTH, cómo se comporta en la población renal, cómo se comporta la fosfatasa específica de hueso y cómo se comporta el calcio y el fósforo en los pacientes que tienen bajo recambio óseo, porque meterle un antirresortivo ahí es peor para el paciente, ¿sí? Y eso es una cosa, aprender a diferenciar cuándo lo puedo usar y cuándo no, y ahí vienen otros problemas adicionales, cuándo sí y cuándo no y descartar la enfermedad ósea dinámica, ya, o enfermedad ósea dinámica, y cuando sí lo puedo poner, es lo una cosa. Y lo otro es el riesgo de ponerlo, el riesgo es la hipocalcemia severa, ¿sí? Y lo otro es, ¿qué vas a hacer, digamos, si te hace una reacción, tú estás poniendo el denosumab y te hace una reacción adversa, digamos, hipocalcemia, y tienes que suspenderlo, y si lo suspendes vas a tener una pérdida rapidísima de la densidad mineral ósea y puedes tener fracturas. Entonces, digamos, este es un escenario muy complejo que requiere, ojalá, de grupos multidisciplinarios con el nefrólogo, con el endocrinólogo, también si está geriatría, con el geriatra,
para tomar la mejor decisión, porque donde, digamos, tú le pongas un denosumab con enfermedad dinámica, terminas eh, generando más daño. Se te hace hipocalcemia, ¿qué problema esto? Sí, y si tienes que suspender la terapia, es otro riesgo, por lo que mostró Alejandro, la pérdida acelerada de la densidad mineral ósea y la fractura consecuente. Entonces, esto es mejor que siempre se hagan equipos y tomar la decisión en equipos frente a un evento adverso de la terapia. Perfecto, doctor. Doctor Castro, una pregunta que nos surge aquí en el panel es romosozumab y antecedente cardiovascular. ¿Qué contraindicación hay en Colombia? Bueno, es importante resaltar que a nivel mundial, la contraindicación, pues digamos que los dos entes reguladores en Europa que Perdió la... Doctor Castro. Se fue el audio. Parece que se le fue el audio. Bueno, esperemos mientras de pronto recupera el audio. Vamos con otra pregunta aquí, en donde nos dice Gloria Marina Caicedo. Dice, en pacientes con antecedente de osteosíntesis a nivel de columna lumbar, ¿debe hacerse densitometría en antebrazo? Sí, sería lo ideal. Esa sí es una de las... curiosamente, pues las guías británicas no mencionan mucho el T-score a nivel del radio distal, ¿cierto? Pero las guías americanas, como vemos, uno de los criterios es la presencia de, digamos, el nivel pues, del T-score a nivel de radio distal. Y la idea es, si no podemos realizarlo en caderas, digamos que hay osteosíntesis bilateral, y digamos que en columna también lo mismo, si alguno de los dos está afectado, el otro, digamos el otro estudio que se debe realizar es extender esto y realizar el radio 33. Esa es la sugerencia, digamos la recomendación más actual. Muchas gracias, doctor Alejandro. Doctor Mora, hay una pregunta que nos llega aquí por el interno en donde dicen, si solo hay osteoporosis en radio 33 y en los demás marcadores solamente hay una baja densidad mineral ósea sin fracturas, ¿eso se trata o no se trata? Sí, pero preguntan fuerte. Mira, ese es un punto de discusión. Yo cuando hemos estado ahí, cuando estaba en eventos de osteoporosis con endocrinos, es un punto de discusión porque muchos dicen que no se trata. Hay otros que se pegan a que sí amerita un tratamiento porque la fractura, bueno, pero es un punto que todavía sigue en discusión. O sea, no tendría una respuesta categórica. Hay gente que apoya el tratamiento y hay gente que no la apoya como terapia. Sigue siendo un punto discutido. Yo No creo que sé ahí si de toca pronto- individualizar mucho sí, los antecedentes de Sí, caídas, otras ahí condiciones, te la condición puedes, de fragilidad. ahí es donde, ahí, perdóname, ahí es donde se puede apoyar de otras cosas, digamos, hacer un frax. Aquí el frax cae muy bien. Si tú le haces un frax y eso te apoya el tratamiento, pues puede ser válido en ese escenario dar un tratamiento. Es buscar otros factores de riesgo que te motiven dar una terapia en estos escenarios. Como digo, si es no discutible, ahí el frax te puede ayudar a tomar decisiones cuando te sale elevado. ¿Sí? No sé si hay alguno de los que esté que tenga otra posición ahí. Doctora, por aquí tenemos otra pregunta que nos hacen al interno y es para ambos panelistas en donde nos dicen, buenas noches, según las guías británicas del 2022 se contraindica el uso de teriparatida en pacientes con hiperparatiroidismo. Sin embargo, nos encontramos a veces con pacientes que presentan un muy alto riesgo de fractura y evidencia de hiperparatiroidismo que se sospecha puede ser debido a deficiencia de vitamina D cuando ésta está baja. Dado que no siempre es posible contar con romosozumab, ¿qué opción podrían recomendarnos en este caso? ¿Retrasar el tratamiento de la osteoporosis durante unos meses y realizar reposición de vitamina D? ¿O iniciar teriparatide debido al muy alto riesgo de fracturas en los primeros meses? No, mira, bueno, ya estamos, aquí entramos al tema de la osteoporosis secundaria. Bueno, si es por una hiperparatiroidismo primario, la vitamina D es irrelevante, ¿sí? Lo que pasa a manejar es el hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo tiene
digamos, algunas complicaciones adicionales, no solo el tema del deterioro de la salud ósea y la fractura, sino la hipercalcemia y el daño renal. Sí, a veces llegan, incluso hemos visto en diálisis, o sea, llegan con los riñones. Entonces, no olvídate de la vitamina D, es irrelevante, es intrascendente. Ahí la terapia de elección en estos escenarios es la terapia antirresortiva y dependiendo si tiene ya osteoporosis. Y lo otro es el manejo de la hipercalcemia, ¿sí? Dependiendo si es hipercalcemia leve, moderada, severa, tú entras a la corrección con líquidos, puede ser ambulatorio cuando es una hipercalcemia leve, hipercalcemias moderadas o severas, pues requerirán manejo intrahospitalario y el manejo ya en soledronato, digamos, o ivandronato y de tercera línea o segunda línea, si no hay alguno de estos dos, pues denosumab. Las dosis son diferentes a las que usamos en osteoporosis para el manejo de la hipercalcemia, pero la vitamina D aquí pasa a ser intrascendente. ¿Sí? Es el manejo del hiperparatiroidismo, la terapia antirresortiva, el control de la hipercalcemia, la protección de la función renal. Entonces ahí no hay. No, de hecho, a veces uno ve que llega el paciente con esto es un error, digamos, esto es algo común, ¿no? Llega el paciente con vitamina D, digamos, por decir algo, 15 y la PTH en 120, ¿sí? Y el calcio en 12 o 13 o 14. No, la corrección de la vitamina D pasa a olvídate de eso, tienes que corregir la hipercalcemia y hacer el enfoque y el tratamiento del hiperpara. No sé si pude hacerme entender un poquito, porque ese es un tema aparte, ¿no? Pero el manejo es Perfecto. antirresortivo. Perfecto, doctor. Una pregunta que de pronto interprete mal al inicio y dice, ¿hasta qué edad tratar la osteoporosis? En un paciente centenario sin tratamiento previo, ¿recomendarían estudiarlo y tratarlo? No sé si el doctor Castro está Sí, con nosotros. sí, ya pude volver. Sí, realmente lo que es el uso de anticoagulantes y el uso de terapias para osteoporosis, en pocas guías lo mencionan, pero digamos que el efecto de la mayoría de las terapias se logra más o menos al año, 2 años. Entonces, si la expectativa de vida de un paciente, cuando estamos frente a él a los 100, 101 años, es mayor, pues, de acuerdo a las escalas que apliquemos, de 1 año se podría hacer y siempre y cuando tenga movilidad. Pues, o sea, un paciente sin movilidad, postrado en cama, pues debe estar en un modelo de atención de cuidado paliativo o cuidados continuos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo les pongo el ejemplo, 100 años, perfil de fragilidad, marcha lenta, marcha con bastón, el señor se cae, igual si llega al hospital nos toca operarlo, porque no le vamos a decir, no lo vamos a operar, porque ya tiene 100 años, ¿no? Nos toca decir al grupo de anestesia y no se complican más, digámoslo así, él tenía una movilidad previa, hay que operarlo por el dolor, hay que operarlo a ver si por lo menos vuelve y recupera posición sedente y tratamos de optimizar la marcha. Entonces, si nos gastamos la plata en todo en un equipo de anestesia, ortopedia, material de osteosíntesis, ¿por qué vamos a dejar sin tratar la condición de base que lo llevó a la fractura, pues que fuera de los trastornos de la marcha, pues su fragilidad ósea? O sea, expectativa mayor de 1 año y paciente con movilidad, que no tenga pues criterios de terminalidad, se debe tratar, igual los anticoagulantes. O no va a ir anticoagulantes, anticoagular a alguien de 104 años, si la expectativa, porque el impacto mayor de los anticoagulantes es a los 6 meses. Expectativa mayor de vida de 6 meses, sí. Ya si tiene otra condición diferente, pues se puede ahí contemplar, pero no es lógico porque si se fractura lo vamos a operar y por qué lo vamos a dejar sin el beneficio y la reducción de riesgo, como lo dijo Edwin, de todas estas terapias que son terapias de alta potencia, alta eficacia, que son las terapias inyectables que uno perfile mejor a su paciente. Perfecto, doctores. No, hasta el momento, por ahora, esto, la última pregunta que tenemos es, no, ya estas se dicen, no, ¿hasta qué edad tratar la osteoporosis? Pero pues está muy relacionado con esta última pregunta y los que nos quedó haciendo falta, que el doctor Castro fue cuando se desconectó sobre el riesgo cardiovascular del romosozumab aquí en Colombia. Ah, sí. Digamos que para Colombia, INVIMA dejó contraindicado todo evento eh, cardiovascular tipo infarto o evento cerebrovascular a lo largo de la vida. Les comentaba que los otros entes reguladores como la FDA y la EMEA dicen hace en el último año, ¿cierto? Entonces Colombia, si paciente tiene infarto
o evento cerebrovascular establecido, o sea, un paciente de muy alto riesgo por lesión de órgano blanco en estos dos sistemas, está contraindicado usar. Ya queda pues para discusión y estamos esperando, y ya hay estudios, Japón es un líder en estudios de mundo de vida real, cómo se comportan pacientes de alto, muy alto riesgo sin tener estas dos lesiones, ¿no? Por enfermedad renal, por la coexistencia de múltiples otros factores, pero digamos que ya eso es juicio del médico, pero por INVIMA y por ente regulador solo son estas dos condiciones. Perfecto, doctor. Pues por ahora no hay más preguntas en el panel. ¿El doctor Gómez Montes tiene de pronto alguna pregunta adicional? Creo que no, creo que Mm. Sí está listo. Bueno, conectado, pero yo No, creo que aquí, tiene dificultades en la conexión. tiene Eh, dificultades en la conexión. yo en esto, como hacer un hincapié en el tema del denosumab, em, siempre cuando lo empecemos en pacientes naïf, tener cuidado de que podamos hacer el seguimiento, ¿sí? De que podamos estar en los controles regulares. Es prudente, yo creo que recomendarle al paciente que debe ser la aplicación puntual, que es muy importante por los problemas de la pérdida rápida de la densidad ósea tras la suspensión abrupta. Ya con 2 meses se considera ya como un evento adverso, ¿no? Cuando ha habido un retraso de más de 2 meses. Entonces, cuando empecemos este tipo de terapias, tenerlo muy presente que podamos garantizar un seguimiento. Sí, porque desafortunadamente yo estoy viendo mucho en la consulta que se arranca denosumab y a veces uno lo arranca y termina el paciente con terapias incompletas y algunas veces terminamos viendo fracturas por la no continuidad en la terapia. Entonces en esta terapia y nunca suspender abruptamente, ¿no? Desafortunadamente a veces se hace suspensión abrupta en pacientes naïf, entonces siempre hacer una terapia secuencial a los bifosfonatos cuando digamos la terapia logró un estado de osteopenia, a veces le va bien. Ahí hay un problema y es una preocupación que mostró Alejandro y es que parece que incluso en pacientes que han recibido muchos años de nosumab, ni siquiera el bifosfonato alcanza a contrarrestar los osteomorfos y hay alguna pérdida de la densidad mineral ósea pese a usar posteriormente el soledronato y parece que depende del tiempo de tratamiento con denosumab. Entonces también es importante tener en cuenta que cuando lo suspendamos estar muy pendientes bioquímicamente o por densitometría del comportamiento después de suspender la terapia. ¿Sí? Pero, y no olvidar que los bifosfonatos son una muy buena terapia. En los de muy alto riesgo, soledronato está también muy bien posicionado. No hay diferencias por ahora demostradas en los metaanálisis entre los 4 medicamentos para el out con fractura. Y en densitometría, pues sí hay algunas diferencias, pero tenemos que entender que los bifosfonatos se comportan diferente en la reducción de riesgo y con el cambio de la densidad mineral ósea. Entonces, a veces es como un poquito injusto meterlos en el mismo nivel cuando su comportamiento y su reducción de riesgo de fractura no se explica mayoritariamente por el cambio en la densidad mineral ósea. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, muchas gracias al doctor Castro y al doctor Mora, junto con el doctor Gómez Montes y al doctor Naranjo, muchas gracias por enriquecer esta discusión, por ayudarnos a comprender ese tópico tan difícil que es la terapia secuencial y cómo tener diferentes herramientas pues para poder abordar estos pacientes tan complejos y que cada vez va a ser más frecuente porque la expectativa de vida viene en aumento y pues son condiciones que cada vez vamos a ver como geriatras mucho más frecuentes. Veo que en el panel no hay más preguntas. Agradecieron mucho pues toda la información que se brindó. Entonces, les agradezco la participación a todos. Muchas gracias por el evento. Tengan muy buena noche a todos. Hasta luego, feliz Gracias, noche. buena noche.